¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría volver a verles. Como cada domingo y tal como lo dijo Luciano en este día tan pero tan especial, el día nada más y nada menos que del maestro. Así que nuevamente felicitaciones a todos los maestros que están aquí presentes. Y en relación a esa fecha tan pero tan importante que conmemoramos hoy, es que vamos a tener algunas pequeñas reflexiones sobre algunas verdades bíblicas en relación a esta tarea de tanta responsabilidad y de tanta importancia. Tal como les decía, en el día de hoy, 11 de septiembre, se conmemora un aniversario más del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, una figura verdaderamente importante de nuestra historia nacional, quien se destacó fundamentalmente por su labor a favor de la educación pública y por su contribución al progreso científico y del conocimiento del país. La educación de nuestro país está tan pero tan estrechamente ligada a la figura de Sarmiento que se lo ha llamado el padre del aula, nada menos. Sarmiento pasó décadas dándole forma a su idea de educación para la Argentina y esa noble tarea la llevó adelante desde los distintos puestos de poder que él ejerció. Fue gobernador de San Juan, senador, presidente de la Nación, director de escuelas y periodista. Cuando tenía 5 años ya sabía leer y escribir y a los 15 años fundó su primera escuela en una localidad llamada San Francisco del Monte de Oro, en la provincia de San Luis, impartiendo clases a un grupo de alumnos incluso que lo superaba en edad. Siendo presidente, fundó 800 escuelas, estimulando aquello por lo que había luchado toda su vida, la educación y la cultura de su pueblo. Pero a pesar de la vasta tarea educativa que llevó adelante Sarmiento, en esta mañana hemos de referirnos a un maestro muy pero muy especial. Un maestro que, según Juan capítulo 3, es denominado un maestro enviado del cielo. Y en este capítulo se observa una conversación entre dos maestros. Un maestro de Israel, llamado Nicodemo, y un maestro, tal como les decía, enviado de Dios. Nicodemo, bueno, el nombre viene a ser el significado vencedor o conquistador del pueblo, un miembro muy respetado en el Sanedrín. El Sanedrín era un concilio gobernante que constaba de 70 miembros, quienes eran los responsables de tomar las decisiones religiosas bajo la supervisión tanto de los romanos como de los civiles. Como fariseo, Nicodemo estaba verdaderamente bien entrenado en lo que correspondía a la legislación y teología judías. Por eso Jesús lo llamó allí, en el capítulo 3, Maestro de Israel. Sería tal vez precipitado hablar sobre la manera y la forma en que tuvo lugar ese encuentro con Cristo, esa conversación. Apenas si podemos hacernos cargo de las dificultades que él tuvo que vencer. Creemos que tuvo que haber sido un poder de convicción muy pero muy fuerte para que él pudiera de alguna manera derribar sus prejuicios, a tal punto de poder llevar a este anciano sanedrista
a reconocer a un Galileo, sin formación en las escuelas, como un maestro enviado de Dios y en busca de dirección e instrucción. Pero incluso así no debería extrañarnos que esa conversación se haya desarrollado bajo cierto secreto, porque bien dice ahí capítulo 3, vino a Jesús de noche, ya que creemos que era un paso muy comprometedor para un sanedrista tal conversación. ¿Por qué de noche? Tal como les decía recién. Algunos piensan que por prudencia, por discreción, Cristo estaba todo el día ocupado en enseñar, en curar, y tal vez no quería importunarle con la concreción de esa charla. Además, Cristo ya comenzaba a tener sus enemigos, por eso era preferible que Nicodemo viniese a él de incógnito. No fuese que los principales sacerdotes se enterasen y se enfureciesen aún más con Cristo Jesús. Otros piensan que ha sido por un sincero interés de recibir las enseñanzas de Jesús. Mientras de noche otros dormían, él prefirió recibir buenos conocimientos. Durante la noche, esa charla seguramente se pudo extender sin las interrupciones propias del día. Fuese como fuese, Cristo le recibió muy pero muy amablemente, enseñándonos una vez más a ser amables, a ser pacientes y animar a los principiantes, por más débiles que sean o parezcan. En un momento de esa conversación le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Llama a Cristo Rabí, es decir, que reconoce en Cristo un gran maestro. Nicodemo reconoce a Jesús como un maestro venido de Dios y lo tiene realmente por evidente. En un momento le dice: nosotros sabemos estas cosas porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La conclusión de Nicodemo era verdaderamente correcta y en ella se observa que Nicodemo era un investigador juicioso, agudo, experimentado. Pero el juicio que emitía y la conclusión a la que había arribado era insuficiente para engendrar una real y genuina fe salvífica. Vamos a leer un poquito de esa conversación. Ustedes presten atención a las letras que están de diferente color porque son las que luego vamos a desarrollar. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio.
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Aquí observamos en primera instancia la necesidad y la naturaleza, o sea, las características de ese nuevo nacimiento. Por momentos, las preguntas de Nicodemo se parecen a la que vemos allí en Mateo 19, ¿no? Maestro, ¿qué es lo bueno que puedo hacer para heredar la vida eterna? Es como que Nicodemo esperaba una nueva enseñanza de Cristo Jesús frente al sabemos que parecía plantear alguna deducción de tipo reflexiva y muy imprecisa. Sabemos. El Señor realmente no discute sobre la correcta deducción de Nicodemo cuando le dijo: nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Llama la atención que Cristo hace un giro de 180 grados a la conversación. En un momento empieza a decirle: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, indicándole sin perder tiempo que el único camino válido para llegar a la salvación es ese. No empieza a enredarse en la conversación con Nicodemo, sino que va directamente al punto. Eso, a la hora de enseñar, nos está indicando de alguna manera a apartarnos de largos debates teológicos y de largas conversaciones y de ir directamente al punto de predicación del Evangelio. Nos enseña también que no es necesario una mejora de las condiciones de vida, sino directamente nacer de nuevo. Un cambio absoluto, un cambio radical, una obra de regeneración llevada adelante por el Espíritu Santo. La pregunta en esta mañana es: si aún no has hecho ese paso de regeneración y de nacer de nuevo, es tiempo que podamos considerar realizarlo. Y Nicodemo objeta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que aquí observamos es primeramente su ignorancia. Lo que Cristo le acaba de decir en un plano espiritual, él lo ha comprendido de un modo material, como si se tratara de ser formado nuevamente en el seno materno, en lugar de adquirir un corazón espiritual. Y en segundo lugar, y como un aspecto positivo de Nicodemo, al no comprender estas cosas, no se marcha ni corta la conversación con Cristo Jesús. Eso nos enseña que cuando nosotros no comprendemos ciertos pasajes bíblicos, algunas verdades que parecen oscuras o difíciles de entender, nos enseña a permanecer en oración, en búsqueda del Espíritu de Dios a fin de comprender esas verdades. Nos enseña también este pasaje bíblico respecto a la certeza y sublimidad de las verdades del Evangelio. Una nueva objeción de Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Por este versículo nosotros observamos que Nicodemo sigue sin entender. Queda bien claro que este líder religioso carecía de los elementos fundamentales respecto a la salvación.
Parecería ser que su formación farisaica le había hecho inmune respecto a todo lo espiritual. Me hace acordar a ese pasaje ubicado en 1 Corintios 2, cuando dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Esas cosas se han de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es la razón tal vez por la que muchos no creen las verdades del cristianismo ni se someten a los preceptos de Cristo. ¿Y cuánto nos cuesta a veces, no? Deponer, apartar nuestros prejuicios a la hora de creer. ¿Cuánto nos cuesta eso? Muchas veces no tenemos inconvenientes en que Jesús sea nuestro maestro, con tal de que nosotros mismos elijamos el programa y el método de las lecciones, ¿no? Pero no debe ser así. Él, como maestro, tiene que tener toda la autoridad sobre nuestras vidas. Y en un momento Jesús le dice: tú eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. No ha de verse no se observa en Cristo Jesús palabras como de burla, de ironía, de sarcasmo. Cristo trató muchas veces a los hombres con ira, a los más con compasión, pero a nadie con desprecio. Es como que Jesús viene a decirle: tú eres reconocido como el más relevante maestro del pueblo de Israel y no comprendes mis actuales enseñanzas, de acuerdo, por ejemplo, con Juan el Bautista, cuando le dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eres tú maestro de Israel y no conoces estos principios elementales. Otra característica de las verdades de Cristo que se observan aquí son las siguientes. De cierto te digo. Parecería ser que nos habla de verdades ciertísimas. De cierto te digo. En contraposición al sabemos, hemos escuchado, tenemos información muy imprecisa, inexacta, deducciones poco reflexivas. Las verdades en las que confiamos nosotros son ciertísimas. 3 veces aparece allí: de cierto te digo. Parecería ser que esas verdades son también sencillas y fáciles de comprender al que está dispuesto a recibirlas, ¿no? Si os he dicho cosas de la tierra, cosas de aquí, cotidianas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Si, Nicodemo, no estás dispuesto a creer algo que es experimentable aquí abajo, mediante el cambio radical de una persona, ¿cómo estarás dispuesto a creer los misterios invisibles respecto a los cielos? Si con expresiones tan comunes y familiares Nicodemo no acertaba comprender esa doctrina, ¿cómo podría llegar a comprender aquellas verdades que no estaban expresadas en un lenguaje humano? De todos modos, Dios, nuestro Maestro, tiene en cuenta la materia de la que estamos hechos, ¿no? Del polvo de la tierra, y por eso acomoda en su revelación de las cosas importantes a nuestro modo de pensar y a nuestro modo de entender.
Realmente menos mal que Dios tuvo ese acto de misericordia, ¿no? Algo tan incomprensible se acomoda a nuestra comprensión. Esas verdades son también preceptos que solo Jesús, solo ese Maestro Jesús puede transmitir. ¿Por qué? Porque es el Maestro que estuvo con el Padre en los cielos. Nadie más ha estado allí. El Señor Jesús no era meramente un maestro humano de parte de Dios. Era aquel que vivía con Dios desde la eternidad y descendió al mundo. Como una explicación adicional, ese giro en la conversación que observábamos y que le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Caso contrario, no podrás entrar en el reino de Dios. Aquí observamos el vocablo agua en su formato literal, haciendo clara referencia al bautismo cristiano. Nos hace recordar a ese hermosísimo pasaje de Efesios, cuando habla de la iglesia, que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como tantas veces el Señor Jesús tomó algunos elementos de la naturaleza y como buen maestro los hizo válidos para poder enseñar verdades, ¿no? Llama la atención que en un momento de la conversación dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y parecería ser, al menos nos invita a pensar, que al igual que el viento, la voluntad de Dios respecto al nuevo nacimiento no es algo que el hombre tenga bajo su control. Es invisible, no se puede observar su ocurrencia, pero sí se pueden ver los resultados que produce en una persona. Cuando Cristo ha salvado a alguien, le viene un cambio. Las cosas que antes amaba, ahora las aborrece. Y las cosas que antes menospreciaba, ahora las ama. Así como uno no puede comprender plenamente al viento, del mismo modo el nuevo nacimiento es una obra milagrosa del Espíritu de Dios que en verdad no llegamos a comprender plenamente como Dios lo hizo. Por otro lado, respecto a esta cuestión de nuestro Maestro Jesús y de la enseñanza en sí, hay un pasaje que vamos a leer juntos, que está en Romanos capítulo 12. De tal manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que enseña, en la enseñanza. En este pasaje, que ustedes pueden leerlo en detalle en casa, se mencionan 7 dones. Bueno, profecía, servir, enseñar, exhortar, repartir, presidir y hacer misericordia. Los dones, como el de enseñar, lo podríamos definir como habilidades, como capacidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de la iglesia y que deben utilizarse para la bendición de unos con otros y de esta manera construir juntos una iglesia fuerte que honre a Dios, como una definición preliminar. Bueno, algunos de estos dones, según ese pasaje, son realizados de diferente forma, con liberalidad, con solicitud, con alegría,
Pero en definitiva, ese ejercicio de ese don, como el de enseñar, deben ser de alguna manera hechos con todas esas cualidades, con alegría, con solicitud, con liberalidad, etc. Y el don de enseñar es más general de lo que parece. Y tal vez muchos que tienen ese don no lo ejercen. No lo ejercen. No hace falta un gran púlpito para enseñar las verdades de Dios. Sí, en cambio, es necesario un estudio sistemático de la Biblia y un prestar atención a sus verdades. Me hace recordar ese pasaje de Samuel cuando Dios dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a lo que Dios dice. Nosotros podemos ejercer el don de la enseñanza en muchísimos ámbitos, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo. Todos los días nosotros participamos de conversaciones en las que tarde o temprano tenemos la oportunidad de decir: la Biblia respecto a este asunto dice. Por otro lado, también tenemos numerosas oportunidades de enseñar, incluso en el ámbito de la iglesia. Bueno, desde el púlpito, desde una clase de escuela dominical, clase de niños, grupos de adolescentes, de jóvenes, de adultos, reuniones caseras, por ejemplo. Algo que me llamó la atención respecto a este don de enseñanza, ¿no? Antes de preparar un mensaje, un sermón o una enseñanza en cualquier ámbito, es necesario preparar la vida del que va a enseñar. Antes de preparar la enseñanza, debe estar preparada la vida de la persona que va a transmitir ese conocimiento. Quizás Dios, a través de esta pequeña conversación, nos esté llamando a ejercer ese don, si es que lo tenemos. Y prepararse para servir a Dios con el don de la enseñanza pareciera ser que no es algo opcional, una posibilidad que podemos dejar de lado, sino una imperiosa necesidad. Me llama la atención ese pasaje de Pablo cuando dice: ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Es el mismo Pablo que le dijo a Timoteo que enseñase con toda autoridad. Notemos que no dice con elocuencia, con muchísima sabiduría, sino con autoridad. Con una autoridad que se desprende de una vida totalmente entregada en los brazos de nuestro Señor. Vamos a leer juntos la conclusión final en esta mañana. En este Día del Maestro procuremos reflexionar sobre las verdades ciertísimas y sencillas que solo nuestro Maestro Jesús nos dejó, recordando que cualquier contexto puede servir para comunicar tales verdades. El hogar, el trabajo y la iglesia misma desde sus diferentes áreas, siempre teniendo en cuenta el estudio sistemático de la Biblia y el prestar atención a lo que el Señor dice. Ha de convenir no inmiscuirse en largas conversaciones doctrinales, sino ir directamente al punto de predicación del Evangelio en caso de no contar con un interlocutor cristiano. Al igual que Nicodemo, debemos insistir mediante el estudio y oración en caso de que algo nos resulte difícil de entender, siempre dejando de lado nuestros prejuicios. Un buen maestro ha de preparar su vida como paso previo a la preparación de la enseñanza que posteriormente ha de impartir.
Bueno, en este día del Maestro, 11 de septiembre, quería compartir con ustedes este mensaje. Que el Señor les bendiga.